nosotras y con nosotros aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa UNAM Morelos 2025. Y tenemos el enorme gusto de contar con nuestra querida Natalia Correa y con nuestra querida Yunuen Díaz. Rápidamente las voy a presentar. Natalia Correa, también conocida como Natalia Poema, empezó a escribir a los 14 años de edad y desde entonces la poesía pulsa y habita en ella. En 2010 se presentó con La Perra en el marco del Festival Revindi, mezclando elementos poéticos a la música de dicha agrupación. También ha hecho una dupla poética con Daniel Cetina, Marta Laura Quintanilla, Ismael Peña y Ariel Martínez Aguilar, con el guitarrista de jazz Carlos Ramírez Báez y el cantautor argentino Pablo Dacal, y durante la pandemia participó en el video Familia del contrabajista Víctor Rincón. En 2011 conformó el colectivo Poemantas por la Paz. Junto con Nayeli Sánchez se ha dedicado a promover la poesía en espacios públicos, a hacer de la poesía un estandarte activo para un verdadero cambio social. Actualmente trabaja en su próximo libro de poesía inédita, Mientras ella duerme. Participó en la antología poética Cruce de Peatones, Estaciones Presentidas. Desde hace 12 años, Natalia trabaja en RTV Morelos como locutora y guionista y cuenta con un espacio en Morelos en la Hora Nacional, y recientemente pueden verla en un programa multiplataforma accesible. Démosle un fuerte aplauso a Natalia Correa. Y también presento rápidamente a Yunuen Díaz. Yunuen es escritora, artista y jardinera. Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2015, Tierra Adentro. Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019, Imbal. Ha publicado los libros Todo Retrato es Pornográfico 2015, Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14 2019, y Barro y Arroz, Tierra, Cocina y Resistencia 2022. Sus proyectos artísticos se han expuesto en espacios como la Tallera del Proyecto Siqueiros, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Museo de la Ciudad de México, Casa del Lago, Centro Cultural de España en México, Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, entre otros. Démosle un fuerte aplauso a Yunuen. Bienvenidas. Una, dos, tres. La lengua migra. Las palabras viajan de lengua en lengua, de cultura en cultura, de boca en boca. La lengua migra. Nuestro cuerpo migra. La lengua migra. Las células y bacterias migran también. La lengua migra. Hasta las galaxias migran. La lengua migra. ¿Qué es entonces hablar contra los migrantes? Solo puede ser hablar contra nosotros mismos, contra la vida. La lengua migra. Las plantas viajaron del agua a la tierra y las frutas de país en país hicieron los platillos más suculentos. Nuestra cocina es migrante. La lengua migra. Las empresas viajan sin pedir permiso y se adueñan de los ríos y los secan, porque a ellas sí se les permite migrar si depredan todo lo que tocan. La lengua migra. La rabia migra de lengua en lengua y se encuentra en el lenguaje común de la esperanza. La lengua migra. La rebeldía migra también y nos hermana. La lengua migra, las ideas migran, viajan de libro en libro, de sueño en sueño, de país en país. La lengua migra. Las cicatrices del cuerpo son mapas no verbalizados. El dolor migra también y nos hermana. La lengua migra. La infancia abre su capullo y nos recuerda que la vida es hermosa porque se acaba. La lengua migra. Los virus migran para recordarnos que toda enfermedad es contagiosa, pero también la cura se comparte. La lengua migra. La sed viaja de pueblo en pueblo, de boca en boca, pero también viaja la mano que le da el agua. La lengua migra. La piel es territorio y tiene memoria de ser acariciada. La lengua migra. Buscar la espora, reconocer las voces, acariciar la palabra, recibir a otros, permitir y permitirse acompañarnos. La lengua migra. La lengua migra. Buscar la espora, reconocer las voces, acariciar la palabra, recibir a otros, recomponer el mundo, acompañarnos. La lengua migra. 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 ¿Qué es entonces hablar contra los migrantes? Solo puede ser hablar contra nosotros mismos, contra la vida. La lengua migra.
esta fue una intervención que decidimos hacer Yunuen y yo a un texto de Cecilia Vicuña, porque justamente creemos que hablar de migración también hace referencia a la palabra, a los cuerpos distintos, a los procesos naturales como las bacterias. Y pues antes de empezar lo que sigue, quiero platicarles de este poema que voy a leer, que se llama Un diario de viaje. Es un poema muy personal que le escribí a una amiga cuando tuvo un accidente y de pronto era reconocerse en ese cuerpo que se convirtió en algo distinto, y dice así: un diario de viaje. La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Simone de Beauvoir. La cicatriz es un cuerpo aéreo, un diario de viaje, donde puede habitar el silencio de los años, un rastro de dolor intangible, donde la piel se crispa, se cuece y se oculta. La luz siempre cicatriza en un borde de oscuridad. Un poema que circula en los cuerpos incendiados, en un golpe, en un solo golpe, una lágrima de agua indeleble, un corazón de tinta china, una historia sobre un tatuaje en construcción. Mientras la vida circula, algo se queda, quizás un faro caliente u otro genuino que da brillo a nuestros ojos. Oculto la belleza de algunos de mis dedos, de mi rostro, por ahora desprovisto y desnudo, y lo hago cicatriz. Doy otro nombre a mis talones y lo hago cicatriz. Respiro y dejo atrás el hoyo de mis pulmones y lo hago cicatriz. Ese jugueteo cerca de mi boca, como cuchillada, lo hago cicatriz. Las huellas en mi cráneo son como un mapa marino de cada uno de mis intentos. Ahora las cuento, cómo conciliar el sueño y conceder la fuerza al mundo en tiempos de muerte y soledad. Bueno, pues como decía Natalia, estábamos pensando en justamente cómo en nuestra sociedad occidental, patriarcal, extractivista, ¿no? Como que justo se imponen muros para todo y se invisibilizan todas las otras formas de vida, ¿no? Lo natural es crecer, lo natural es viajar, lo natural es migrar, lo natural es envejecer, lo natural son todos los estados del cuerpo que sin embargo son invisibilizados. Entonces también pensábamos en eso, ¿no? En cómo migrar a través de las enfermedades, las cicatrices, eso hace que el cuerpo vaya madurando y a veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo porque nunca nos hablan de eso, ¿no? Nos hablan del amor, ¿no? El gran tema, el monotema, pero no nos hablan de otras cosas. Entonces, bueno, dialogando con este poema de Natalia de Cicatriz, yo traigo un poema a una muela fracturada. Bueno, sobre eso. La niña escoge a un padre para nacer, a una madre para morir. Escoge un pañuelo y un puñado de letras. La niña muerde, ruge y patalea en sus entrañas. La cuna es vientre peligroso, piensa. Se mira en el pecho, un lago de limo, sangre y pestañas. Toda la noche recuerda y vuelve a morder. La niña tiene un tumor en el ovario y no quiere operarse. Se mete en su garganta, toma un té de petunia, se oculta entre sus dientes, se afila las entrañas. La niña recuerda el vientre de una nube, la voz de las hormigas, el terror de nacer. La niña va al dentista, le sacan una muela fracturada. La doctora le dice que a su edad es normal romperse poco a poco. La niña llora y no sabe por qué tiene 40 años, unas manos pequeñas y un cuerpo un poco roto. La niña tiene hambre de mujer, ojos de lechuza y pesadillas de anciana.
A veces se le caen los ojos antes de dormir, a veces ve fantasmas, a veces su cuerpo se envaina dentro de la cama. La niña tiene un poema, unas palabras como ramas dentro de su pecho, un árbol muy frondoso en la lengua. La niña guarda una nube debajo de su almohada. Pues bien, es cierto, Jun, lo dices, así como el viento que hoy nos arrasa, también tenemos esa posibilidad de borrar un poco de las historias y concederle también a la cicatriz esa parte importante que nos forja al momento de conocer la historia individual. Yo hice este poema, Cicatriz, es yo creo que uno de los poemas más difíciles porque fue enfrentarme con saber que mi cuerpo tiene un significado distinto para mí como para los demás. Hice este poema que les voy a leer a continuación y tiene estas metáforas naturales, como tú bien decías, ¿no? Porque somos parte de la naturaleza y necesitamos entenderlo como seres humanos para que justamente estos cuerpos tan diferentes sean tomados en cuenta y que no causen repulsión en la sociedad y que realmente aprendamos a vivir como queremos vivir. Y dice así: este cuerpo no es mío. En él no hay dos cicatrices, sino una selva cromática con olor a cúrcuma y aceite de eucalipto. En los músculos hay nudos y este cuerpo se vuelve una montaña. Las articulaciones gastadas, un fuego ardiente. La cojera es entonces una forma de saltar los muros. La ceguera de mi ojo izquierdo, un cristal desafiante, que como un espejo refleja no lo que me falta, sino lo que soy. Este cuerpo cárcel a destiempo, recinto sagrado que ante las fisuras centellea y enceguece, con las entrañas y la rabia, se imanta y trastoca los vestigios de un lenguaje por arder en la oscuridad. Justo en lo más denso, antes de que el sueño nos atrape, buscamos lucidez como luciérnagas, buscamos aquella palabra que se desdobla en esa alquimia poderosa para no morir, darle a mis hombros la fuerza que mis piernas necesitan, caer una y otra vez hasta volverme equilibrista ante todo pronóstico, amor de violenta lucidez, se sabe ahora descubierto, escribir a media voz, a lágrima viva, porque el dolor a veces me amedrenta, puerca, dame tiempo de descubrir lo que aún me falta, de encontrar las caricias despiertas, la deliciosa sombra y su incesante cardumen de néctar efímero, envuelto en largas noches de profunda cicatriz. Luego pensaba también en las cicatrices familiares, ¿no? En lo que significa ser mujer en esta sociedad, en lo que significa ser una mujer hija de familia. Con todo lo que eso implica, las familias son maravillosas porque te cuidan, te curan, pero también pues tienen muchos secretos, ¿no? Entonces, bueno, este poema se llama Roja. Una mujer crece en mí como una remolacha, es decir, una hija roja fuera de la tierra, una mujer que escurre sus deseos, una animala, roja toda ella, como un panal de abejas rojas zumbando por donde pasa, enrojecido campo de amapolas. Dije roja, pero es rojísima, una granada deshecha sobre la alfombra, una hija roja, grana cochinilla rayada en el vestido, ella roja, como jamaica escurrida en el uniforme blanco, muy, muy roja, claveles machacados sobre el mantel. Una familia que no habla de la sangre, sangra todo el tiempo.
Quizás soy yo quien ha sangrado por todas. Pues yo les voy a leer un poema que tiene que ver con el escribir y el ser, encontrar esta brújula vegetal, este árbol que se vuelve refugio, porque ya lo decíamos también, la naturaleza puede migrar y tiene esperanza para encontrar nuevos territorios, así como cuando escribimos poesía buscamos en la página ese espacio para crecer, ser más grandes y reverdecer. Y dice así: una página, la intrusión de una página, con la firme promesa de volver con lentitud a enraizarse, de sentirse a tanto viento y recordarse como sombra y música. Siente el árbol, su paciencia vegetal, atraviesa su refugio, transforma su piel rugosa en paisajes que rompen toda profecía. Mira la sangre del otro, siente la tuya, no dejes que corra desmesuradamente. Es tiempo de quemar las naves, es deber no rendirse todavía, conocer las estrellas y su brillo poderoso, el arrullo y la lluvia que se enrosca en tu oído ante un dolor conocido, justo ahora, recordar, recorrerse en este andar que se pierde y sin embargo se clava, ante la turbia insistencia que está por dolerse todavía. Sin embargo, la idea del fuego, la idea del juego, trae a las bestias consigo. No doy tregua a nadie, incluso yo me pierdo, me desdibujo, soy piedra, abecedario, laberinto, a veces pájaro de fuego, monzonio, donde fundar ciudades, tierra firme y desnuda. Cada nudo es una pasión calcinada, por eso lo arranco de tus brazos, mi brújula casi animal, porque la vida me arrastra, me rompe, sí, me rompe, pero por ahora me pertenece. No olvido el vicio que por tu boca se conoce y por tu lengua se desata. Palabras hechas pedazos aparecen y golpean en este universo tan injusto y carnicero. Estaba pensando en lo que decías de los jardines, pero además un poco en las migraciones que hay, en los cambios que hay en los jardines, pero también en los cambios que hay en la vida personal, ¿no? Como en las parejas, un poco nos cuesta mucho también en ese aspecto soltar, ¿no? Saber cuando algo ya no funciona, cuando hay que cambiar de rumbo. Entonces, voy a leer un poema sobre jardinería. Supongo que había algo bíblico en verte en el jardín. No solo era el olor a hierba recién cortada, sino también la geometría de un domingo en la mañana. Tu cabello brillando bajo el sol, el pasto languideciendo bajo tu mano y las ramitas de más cayendo al suelo. Te dije que quería vivir en una casa con jardín y entonces encontramos este nido de hierba enloquecida. Con el pasto crecido hasta los muslos, caminamos entre las arañas y quién sabe qué otros insectos para descubrir el nuevo mundo que poblaríamos con lavandas. Una veintena de lavandas para comenzar, porque nos dijeron que ahuyentaban a los gatos. 2 años después llegaron 6 pequeñas bestias que dejó la vecina y tú les diste de comer y yo les quise. Supongo que había algo bíblico en verte en el jardín. Por supuesto, el aroma de hinojo y la lluvia que aquí cae como torrente, o quizás era el verde bíblico de una pequeña casa con ventanas. Ya sabes, la vida se vuelve difícil a veces, pero los domingos tú te ponías a podar y entonces yo podía confiar de nuevo en que debajo de la maleza había un cierto orden en el mundo. La jardinería es un oficio minucioso y también brutal. Todo se vuelve hermoso bajo su yugo.
Supongo que había algo bíblico en verte en el jardín. Y sí, eran las flores recién abiertas, pero también los intentos de tener un huerto juntos, las calabazas y las zanahorias que florecieron, los pepinos que no crecieron nunca, la verdolaga que se dio sola y el limonero que después de un año apenas dio un limón. El aguacate que salvamos de los gusanos y tú decías después, ay, ahora huele muy feo, y yo me di cuenta de que olía a semen que dejaban las abejas al polinizar. En ese entonces yo pensaba que todo iba a estar bien, siempre porque teníamos un jardín a la medida de nosotros. Había algo bíblico en verte en el jardín, un domingo de lluvia cortando la hierba. Bueno, es que estamos debatiendo porque aquí empieza a caer la lluvia y estabas hablando de la lluvia en tu poema y le equivocaste como el año pasado. El año pasado también estuvimos aquí y estábamos leyendo un poema sobre la lluvia y justo empezó a hacer viento y empezó a llover y nuestro cabello se empezó a crispar y entonces era como ese ritual mágico. Y ahorita que hablabas de el jardín como ese espacio de transición, supongo que también conoces muy bien el espacio de la cocina, porque es una de tus especialidades. Y el siguiente poema que les voy a leer habla como de esas cosas que se cocinan en el cuerpo, que transitan, que mudan y que también pueden migrar, pero con un sabor muy sensorial, y dice así. Líquen dorado, en espera de lo inexplicable, del indómito, en la arena de mis pasos, solo existen palabras ardientes. Mi intuición se desborda sobre mis errores, como la leche recién quemada por la espera, la melancolía y la rutina. Sobre mi cocina, como sobre mi cuerpo, las hierbas, las raíces, se cuelan a la intemperie. Escribir es un redoble salvaje que he ido postergando por la avaricia de los amores mediocres, por la tristeza constante del pasado. La imaginación de mis senderos sobre mi vientre no me permite descansar. Anudo entonces el lenguaje en metáforas filosas, donde el dolor agota y atrinchera. Y entonces llueve. Y entonces la vida, macerada por los años, le da al mundo una esperanza. Sin embargo, un temblor desconocido nos descoloca y nos vulnera. Y entonces, y espera su revancha, antes de hacer evidentes nuestros huecos, una sed de puertas abiertas por el recuerdo que nunca ha sucedido. Se vuelven nítidas sombras y así cobijan a sus fantasmas. Este cuerpo que al amor lo vuelve insaciable, estos ojos que tejen un plan siniestro para reflejarse en las brasas, en el calor que como humo se agolpa y nos amedrenta. Agua bulliciosa, palpitante, escóndeme, tiñe mi existencia descarnada, asómbrame, asómate durante la noche. Dale a mi soledad los cuervos necesarios para desafiar al destino, furiosa memoria, que entiendes a las bestias y sus abismos, que conoces el límite de su ternura y que sabes que la herrumbre se encuentra su pálpito y su silencio. Desdóblame en un canto salado, devélame en ese frágil conjuro para avivar al viento. Haz de mi boca un espacio para cocinar placeres antes de que la muerte ocupe su espacio. Intoxícame en ese líquen dorado que en el poema trae consigo. Dale lenguas y milagros al deseo que la semilla de tus ojos ha esparcido. Pues sí, efectivamente ya llegó la lluvia. Estoy pensando cómo en las comunidades todavía existen estos personajes que les llaman los tiemperos o los graniceros, no sé si han escuchado de ellos.
Son personas que hacen rituales para llamar a la lluvia. Entonces ellos leen en las nubes o en el viento o en el olor de las plantas, leen señales y saben que pide la montaña, que ellos creen que la montaña habla. Entonces van a la montaña y le llevan, la montaña pide tamales, ¿no? O pide hierba o pide así agua, ¿no? Y entonces los tiemperos van y les llevan lo que le han pedido, lo que ha pedido la montaña o el volcán o, ¿no?, alguna entidad sagrada para que lleven. Entonces, bueno, pues la poesía está funcionando hoy. Es como para llamar a este petricor, que es una palabra que tanto nos gusta, este olor a tierra mojada, que también nos ayuda a entender que todo ciclo migra y crece. Entonces, siempre se vuelve como un ritual, porque siempre que leemos llueve, somos las temperas de la poesía. Muy bien. No sé si nos queda tiempo para un poema más y ya terminamos. Nos queda mucho tiempo. Nos queda mucho tiempo antes de que lluvia. Antes de que la lluvia. No, pero cuando hay lluvia. Está lloviendo. Yo Ahorita. Es parte del performance. Y entonces entraban todos con este aditamento, con un paraguas en la sombra, mientras las poetas leían al calor y al ritmo de la lluvia. Amigo, armarla aquí. Les digo, es parte del performance, lo tenemos todo terriblemente calculado. Es una maravilla que esté lloviendo. Una hermosura, la verdad. Sí. Y la vamos a seguir invocando ahora con mugidos. Porque yo les voy a compartir un poema que no es mío, pero que se me antojó muchísimo por la lluvia y por hablar de la naturaleza y por portarnos mal también, ¿no? Portarnos mal en este sentido de la solemnidad que a veces nos invoca en los libros. Es un poema que escribió Ursula Le Guin, porque a ella le gustaba mucho ir a las bibliotecas, pero le daba mucha flojera que en las bibliotecas la gente siempre la cantaba. Entonces ella decía, pero las bibliotecas, bueno, también porque pensé en Perla, que tiene un espacio maravilloso de lectura aquí atrás, y pues eso, ¿no? Como un poco lo que decía Ursula Le Guin era que a ella se le hacía terrible que en las bibliotecas no te dejaran hablar, o que en los espacios de lectura no pudieras hacer ruido, ¿no? Entonces, pues ella, que era muy insumisa y muy latosa y muy rebelde e irreverente, escribió este poema que se llama Vacas a viva voz y que se me antoja justo interpretarnos eso, decíamos, entre la lluvia, entre la naturaleza, entre invocar a la poesía que también está en los mugidos. Pues empieza así. No, sí, se permite. Una palabra es un ruido, una palabra es un ruido, una palabra es un ruido, es un ruido. ¡Au! Una palabra es un ruido, una palabra es a viva voz, una palabra es viva. Se permite la palabra viva, se permite ser, se permite la palabra viva, se permite vivir, permite un modo de ser, pero ¡pum! Las pistolas tienen silenciadores. ¡Pum! Los gobiernos tienen silenciadores. ¡Pum! También los sectores privados tienen silenciadores. ¡Pum! Shh. Las palabras han de comportarse. Ser bonitas, bonitas palabras. Pórtense bien, palabras. Shh. Las palabras deben cubrirse con mantas. Las palabras han de ser limpias, han de ser aseadas. Las palabras han de ser vistas, no escuchadas. Hay que leer en voz bajita. Las palabras son hijas de padres que dicen silencio, que dicen pum. Liquidado. Pero
La palabra es larga, la palabra es fuerte, la palabra es ¡au! Y todas esas palabras silenciosas advierten: prohibida la entrada, fuera, silencio. Y todas las palabras silenciosas, las palabras a viva voz, permiten vivir. Las fachadas van a acabar. Los muros van a acabar. Digo en voz alta, los muros van a acabar. Se permite hablar a viva voz, y lo digo a viva voz. ¡Viva! ¡Vivamente la voz que viva! Nos permiten vivir, sí. Así que váyanse mudando, váyanse moviendo. Aquí vienen las vacas a viva voz. Y sí, aquí mismo. Vence por locos los silencios. Vence a los silencios. Las bibliotecas serán para las mujeres vacas a viva voz. En los bosques sagrados se despiertan. Muévanse. Muévanse. Salten la una sobre la otra. Vacas a viva voz. Vacas y cerdas a viva voz. Vacas y cerdas a viva voz. Se permite mucho ruido. Se permite mucho ruido. Silencio, no, nunca más el silencio. Muy bien, querida. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has pensado en la muerte como este proceso de cambio, de migración, de qué es lo que somos, como una palabra agorera que dicta a veces nuestro destino? Pues fíjate que yo escribí este poema que se llama El no lugar, donde justamente está la muerte y este proceso que no sabemos cómo va a pasar, pero tenemos la certeza de que a todos nos va a tocar. Y dice así: el no lugar. La noche se aquieta, ríspida e inagotable. La muerte ronda tus ojos nuevamente. Adivinas el final, pero ignoras el proceso. Una palabra se distiende, años, un reflejo en la pared, otra vez tan blanca. Parece agua que beber, y sin embargo es cal y arena para atragantar los pensamientos. Hoy en día no hay poesía ni esperanza, solo una densa niebla que contamina mi cuerpo, que lo exacerba, que lo enferma y no lo salva. La fiebre vuelve como testigo lacerante de que yo ya no escribo mi futuro, de quien ya no teme a las fieras voraces, de quien construye caricias furtivas que desaparecen en el aire. La orfandad se vuelve el curso de la vida para distinguir ese lenguaje de madreselva, tan profundamente enraizado, de golpe y sin previo aviso. Las ausencias se ensanchan y se pendean sobre nuestro rostro tan salvajemente. Mitigar el dolor se vuelve una rutina insaciable, un espacio sin sueños, donde no te espera nadie, y así la crudeza de las cosas florece al filo del tiempo, en espera a un abismo, y sin embargo, la sutil metáfora de el no lugar crece y desaparece a cualquier valiente. El mundo y su vaivén no notan tu desventura. La tesitura de tu piel se va perdiendo en la espesura, en creer en algo que se vuelve de oropel que decora tu amargura. Ya nada es de fiar, la herida se vuelve hiel y así el camino es difícil de recorrer. El no lugar es un limbo que vuelve a arder. Tierra en plenitud escrita entre raíces marchitas.
tinta de los días, cargada de travesías misteriosas, este mar ingrávido, hecho de vapor y humo, de memoria volátil, este no lugar de cicatrices y palabras húmedas, donde el hambre es un capullo y el dolor una textura que resulta agorera. Esta tumba hecha entre las flores es una calca de nuestros huesos dinamitados por el universo. Y sin embargo, ese deambular tan nutrido por la muerte siempre nos aborda. Esta palabra estrecha que no llega nunca. Surcir la fragilidad con las entrañas resulta un acto sumamente cotidiano, para entonces poder andar a la velocidad del trueno, para invocar el calor del rayo, con el sabor silvestre de la lluvia y la coraza infinita del desencanto. Estaba pensando en esto del desencanto y un poco también, ¿no?, en cómo de pronto cuando nos dedicamos a cuestiones creativas, pues siempre hay un poco esta preguntarnos, ¿no?, ¿y tú eres poeta? ¿Y eres artista? Pero, ¿qué más? No, así, y entonces siempre tratan como de definirnos. Mi papá nunca sabe cómo presentarme, por ejemplo, ¿no? Mi hija, ella. No, es como mi papá. O sea, todos mis hermanos son doctores, yo me escapo. Entonces, como mi hija la doctora, mi hijo el doctor y mi hija ella. ¿No? Entonces, bueno, yo pensaba en eso. También a mí me gusta mucho borrar los lindes de todo, cuestionar las cosas. Es una actividad muy, como un ejercicio muy emocionante y divertido. O sea, sí, ¿no? Como que aceptar las reglas es fácil. Es fácil. O no, a veces no es fácil. Para mí no es fácil, más bien, ¿no? Entonces, a mí más bien lo que me divierte es hacer preguntas y escapar un poco por los resquicios donde veo lucecita y libertad. Y entonces les voy a compartir ahora un poema, este sí es mío, se llama La Borradora y tiene que ver con todas estas cosas que les acabo de decir, o sea, un poco desde dónde ¿qué es escribir para mí? Desde dónde nos ubicamos como personas creadoras y no sé, preguntas que yo me he hecho también sobre el acto, sobre cómo a veces cuando vivimos en ciertos esquemas que nos exigen escribir de una cierta manera, pues toca darle la vuelta. Entonces este poema se llama La Borradora. Borrar, 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 delete, delete, delete. Borrar, 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 borrar. Ni escritora ni escribana, una tecleadora. Una tecleadora. Escribo, corrijo, redescribo, enumero, borro. A veces pienso que ser poeta ahora no es escribir poesía, sino borrar, 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 borrar. A veces suena como un canto. Borrar, 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 borrar. Soy una textoclasta, una interruptora de signos, exterminadora de palabras automáticas, aniquiladora de mis propios poemas, de publicaciones que pretenden conmover sin decir nada. Una borradora, procedimiento textual no autorizado, destejer los hilos de la poetocracia, borrar el canon literario, los textos en publicaciones periódicas que nadie va a leer. Borrar, 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 borrar. Destructora de meritocracias, prófuga de círculos literarios, de cofradías que exigen a los poetas un pago carnal. Soy una exterminadora de signos de admiración. Borrar, 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 borrar. Solo tengo palabras que se me escapan a veces, pero igual desaparecen con la siguiente publicación. Borrar, 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 borrar. Te creo de nuevo. Aprendí a desescribirme mejor que a describirme. En el lenguaje obligado de las selfies aprendo a borrar para el futuro, a teclear para el presente, a publicar sin un muro, borrar el muro, borrar las líneas, los lindes, la memecracia, la videocracia, la muestra literaria, el premio que dura unos instantes, la novedad programada, la nota de ocasión. Borrar, 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 borrar.
Poeta sin un libro, sin una antología, sin una página web. Borrar, 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 borrar. Me resguardo en lo infinitesimal de una bandeja vacía, de un spam, de un fichero. Poética de la desaparición. Desvanecerme como un acto de magia. Borrar, 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 borrar. Mi clave de usuario es borradora de palabras. Mi contraseña, borrar, 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 borrar. Una borradora, una tecleadora, una borradora, una tecleadora. Borrar, 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 borrar. Pues bien decías, Jun, que es bien importante esa construcción también de los alter egos para escribir, porque sí, a veces todos los poemas que yo leí el día de hoy son poemas que pues no están publicados y que los leí por primera vez aquí, ya tienen algunos mucho tiempo, pero no están en ningún libro, ninguna antología. Y eso es bien importante porque también desde dónde nombramos la palabra y cómo le damos significado y cómo también nosotras como poetas creamos universos y, ya lo decía, alter egos que nos permiten decir cosas que a lo mejor a nivel personal no pudiéramos decir. Y en este sentido, muchos saben que tengo un alter ego que se llama Sirena Negra y pues les voy a leer un poema que se está publicado en mi libro, aquí lo pueden ver, Sirena Negra, Mar de mis entrañas, y es sobre una sirena endemoniada que empieza a tener estos cambios, estas transformaciones, y me permite hablar de manera muy sencilla y muy franca de lo que soy, de lo que he sido y de lo que espero ser. Y pues voy a leérselos, espero que les guste. Vamos a ver. Endemoniada 3. La tierra es una nube que suele anegarse con el pensamiento. Una escala con música incompleta que se recrea a la deriva para mantenernos despiertos. El fuego que ya existe apenas gira las cuerdas. Una danza han sido sus letras, un campo abierto, un corazón minado entre las manos, palabras de venas abiertas. Revierte las palabras en pequeños conjuros, deshace lo que toca, minúsculo secreto, de tumbas habitadas que alejan al amor, dejándola sin nada. Mujer sombrada, ave que vuela por el fondo y hacia adentro. Fulgor carnívoro que sigue en sus pasos. Entre sus labios un verde sueño, un solo grito encendido todavía. Sierpes aladas que huyen hacia el litoral. Veneno furtivo que al enamorado lo vuelve mendigo. Su poesía rota por bestias cautelosas resulta inextinguible. Mujer que afina, clava, siente y pelea, mientras el aire interrumpe y una ola la bordea. Ella es la endemoniada Sirena Negra. Y pues ya llegó a su fin esta hora de poesía. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que no se hayan aburrido y que haya sido provechoso para ustedes.